Bueno, estamos de regreso, así rapidito, tenemos otra actividad. Tenemos al profesor en la siguiente conferencia, Renieri Danilo Ferrari Santos. El profesor Héctor Leonel estará acompañándonos en la moderación. Héctor, ¿está por ahí? ¿Está o no está el profesor Héctor? Ayúdenme ahí para identificarlo. Sí, aquí está, solo que tiene problemas Ya, con el ya. internet. Listo, muy bien. Con el Entonces, micrófono. ok, gracias Héctor. Bueno, como este es un encuentro de egresados, se van a aburrir de vernos las caritas a nosotros. También hemos invitado a nuestros colegas a que nos hagan el acompañamiento de moderación y hoy tengo invitado al profesor Héctor para que modere la conferencia que va a dar el profesor Renieri Danilo. Héctor y Renieri, los micrófonos son de ustedes. Vamos a ver, Héctor. Sí, muy buenas tardes ya, ¿verdad? Prácticamente 11:15 de la mañana. Pues tengo el agrado de presentar a, como dijo la profe Dinora, Renieri Danilo Ferrari Santos, ¿verdad? Él es estudiante de la licenciatura en Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y del profesorado en Matemáticas aquí de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Eh, Voy a leer un poquito, ¿verdad? Su hoja de vida. Es docente investigador en el área de astroquímica y evolución de las estelares, perdón. También es docente de matemáticas del Instituto Tecnológico Taular y profesor asociado en el Departamento de Ciencias Naturales como su práctica profesional supervisada, ¿verdad? Él nos está coordinando este espacio de introducción a la astronomía. Entonces, es grato tenerlo con nosotros. Está trabajando también como asistente remoto en datos de bandas del infrarrojo cercano, en los cúmulos estelares muy jóvenes, en las nubes de Magallanes y también estimaciones técnicas de las escalas espaciales y temporales en la intensidad térmica de las distintas condiciones físicas en las regiones HI. Y está también investigando, ¿verdad?, en radioastronomía y astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y como les digo, también nos está coordinando el espacio optativo que nosotros tenemos aquí de astronomía, ¿verdad?, introducción a la astronomía. Entonces es un grato placer para mí presentarles al profesor Renieri Ferrari. Con ustedes, la conferencia, perdón que me mueva mucho, pero quería mostrarles los trofeos para que algunos de ustedes se sientan en casa, ¿verdad? Benzonitrilo en la atmósfera de Titán. Con ustedes, el profesor Danilo. Muy buenos días. Quisiera que me confirmaran si pueden ver bien la presentación y si también me pueden escuchar Muy bien, correctamente. muy bien, Renieri. Perfectamente. Bueno, en primer lugar, gracias al Departamento de Ciencias Naturales por considerarme como parte de este congreso, a pesar de que no soy egresado de la carrera. Pero, bueno, estoy aquí para compartirles un poco, sobre todo a aquellas personas que tienen orientación en el área de química y biología, que pueden encontrar quizás su vocación o aumentar quizás ese interés en la ciencia en el área de astronomía, ¿verdad? Entonces, el Congreso tiene como objetivo tratar el tema de la enseñanza de la ciencia en entornos híbridos, ¿verdad? Sin embargo, pues yo lo que vengo a compartir con ustedes es una investigación que yo desarrollé justamente al inicio de la pandemia, ¿verdad? Cuando todo era virtual y justamente, pues, si me lo permiten, mi charla no es precisamente cómo enseñar ciencia en entornos híbridos, sino más bien cómo hacer ciencia en entornos virtuales, ¿verdad? Porque pues así me tocó a mí, ¿verdad? Entonces, esto es producto de una pasantía remota que yo realicé en conjunto con la Universidad Federal de Río de Janeiro
trabajando en la estabilidad de moléculas aromáticas bajo el impacto de agentes ionizantes y su presencia en objetos astronómicos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, ya aplicando todo esto de moléculas aromáticas bajo el impacto de agentes ionizantes en un ambiente astronómico, pues se decidió estudiar el benzonitrilo y como objeto astronómico o ambiente astronómico, mejor dicho, se utilizó la atmósfera de Titán, ¿verdad? Entonces lo que vamos a estudiar hoy es la estabilidad o la vida media del benzonitrilo en la atmósfera de Titán, ¿verdad? Entonces, para ello, lo que vamos a empezar primero justificando el porqué de este proyecto, ¿verdad? Si ustedes tratasen de preguntar por qué es importante este proyecto, porque seguramente cuando uno habla de astronomía, a uno se le viene mucho a la cabeza o generalmente las preguntas que uno recibe es ¿y esto de qué sirve? ¿Por qué es útil esto? ¿Por qué es útil lanzar un telescopio al espacio? ¿Qué ganamos con eso, verdad? Entonces, bueno, en primero me gustaría comenzar diferenciando la astronomía con las ciencias naturales, ¿verdad? Las ciencias naturales, ya llámese física, química, biología, difieren en gran parte de la astronomía en algo muy puntual y fundamental, ¿verdad? Y es el hecho de que la astronomía es más una ciencia observacional porque el astrónomo, que es el investigador, se vuelve un ente pasivo. El observador es un elemento pasivo en la investigación. ¿Por qué? Porque no puede acceder a su objeto de estudio, no puede manipular su objeto de estudio, no como un biólogo. Si un biólogo quiere estudiar un ecosistema, entonces el biólogo va, se mueve al ecosistema, entonces define sus variables, define lo que quiere hacer y puede manipular, ¿va? Puede introducir especies al ecosistema, puede eliminar especies, puede ver cómo se reproducen, cómo cambia la población y lo ve desde afuera, pero también lo puede ver desde adentro, ¿no? Un físico puede recrear y un químico también puede recrear un fenómeno de la naturaleza en un laboratorio. No así los astrónomos, quienes únicamente nos podemos valer de la observación para poder entender y predecir cuál es el comportamiento del universo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estudiamos nosotros el universo? Los astrónomos pues tenemos varias fuentes de información por las cuales nosotros podemos entender cómo funciona el universo y cómo está compuesto, ¿no? En primer lugar, tenemos la radiación electromagnética. La radiación electromagnética la podemos entender en palabras más simples como la luz que emite un cuerpo o que refleja o que absorbe también, ¿verdad? Luego también tenemos acceso a materia bariónica. La materia bariónica, para hacerlo más simple, es la materia de la cual estamos hechos nosotros y cualquier cosa que usted pueda ver en el universo, ¿verdad? Entonces, que lo importante de este tipo de materia es que interacciona electromagnéticamente, es decir, que puede emitir y puede absorber luz, por lo cual podemos verla, ¿verdad? No así con la materia oscura, por ejemplo. Y tenemos otras fuentes como las ondas gravitacionales, ¿verdad? Pero todas estas fuentes de información que nosotros tenemos para estudiar el universo, la que más, digamos, nos ayuda, quizás porque es la que mejor información proporciona o la que más se ha estudiado quizás, es la radiación electromagnética, ¿verdad? Entonces, para ponernos en contexto, la historia nos muestra que el conocimiento en astronomía ha sido precisamente modelado en su mayoría a través de observaciones, ¿verdad? Entonces, como ejemplo de esto, podemos poner el caso de Edwin Hubble, quien en el siglo pasado, a través de observaciones a galaxias distantes, observaba que las galaxias que se alejaban de nosotros se miraban más rojizas y aquellas que se acercaban hacia nosotros se miraban más azules, lo cual lo llevó a concluir que el universo se estaba expandiendo, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la existencia de los exoplanetas, la existencia de los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, por ejemplo, cuando se apunta un telescopio al centro de la galaxia y se observa cómo orbitan las estrellas a un punto que usted no puede ver, ¿verdad? Eso es un agujero negro supermasivo ahí. Hay algo a lo que la estrella está orbitando, que es muy masivo, pero que usted no puede ver. Y por otro lado, tenemos también, a través de observaciones, algo que se llama la curva de rotación de las galaxias, que
lo hizo la astrónoma Vera Rubin, ¿sí? Ella estaba observando cómo rotaba la materia alrededor de del centro de una galaxia, y según la teoría de Newton, pues decía, ok, toda aquella materia que esté más cerca del centro de la galaxia debería de rotar más rápido, y la que está más lejos debería de rotar más lento. No observó esto ella. ¿Qué concluyó? Que debería haber más materia de la que se había calculado, pero que no se podía observar. Y entonces, precisamente de ahí nace la inferencia de la existencia de la materia oscura. Pero también las matemáticas ayudan a modelar y a predecir ciertos eventos astronómicos o ciertas existencias, ¿no? Por ejemplo, el caso de Neptuno, que Neptuno fue el primer planeta del sistema solar que fue descubierto o fue predicho antes de ser descubierto a través de observaciones. Y también tenemos el caso de las ondas gravitacionales, ¿verdad? Que fueron o que nacen precisamente su predicción de la teoría de la relatividad de Einstein en el siglo pasado, y que precisamente en la década pasada pues se logran detectar estas ondas gravitacionales, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que nos importa aquí es entender que lo que nosotros podemos ver en el universo, ¿sí? Está hecho de materia bariónica que interacciona con la luz, y eso hace que pueda absorber y pueda emitir. Entonces, cuando nosotros los astrónomos enfocamos nuestros telescopios, ya sea ópticos o que capten otro tipo de radiación como ultravioleta, rayos gamma, rayos X, por ejemplo, que vamos a encontrar en general son muchos objetos astronómicos, ¿verdad? Pero siempre llaman mucho la atención más unos que otros. Por ejemplo, aquí tenemos la constelación de Perseo, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea, imaginemos que apuntamos un telescopio ahí, probablemente lo que vamos a encontrar ahí es gas y polvo en el medio interestelar, y que ese gas y ese polvo está compuesto, como ustedes saben, por materia bariónica, es decir, puede estar compuesto por hidrógeno, puede estar compuesto por helio, e incluso por algunas sustancias, o sea, compuestos que formen estos elementos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno recibe o capta la luz de estas regiones del medio interestelar, uno lo que recibe es, no sé si pueden observar aquí abajo, es como un arco iris desplegado. Eso es el espectro continuo, ¿sí? Es lo que emite un cuerpo, la luz que emite, ¿sí? Si fuera un cuerpo, digamos, que no absorbe, si solo emite, entonces usted vería todos los colores del arco iris en esa banda, ¿sí? Pero como pueden observar en la parte de acá abajo, hay una banda negra ahí que ha quitado un color, cierta longitud de onda precisamente en ese espectro, y eso resulta de que ese gas que está en el medio interestelar absorbe cierta longitud de onda, y los astrónomos a través de la espectroscopía podemos determinar la identidad química, llámese de los elementos o compuestos que están presentes en un objeto astronómico. ¿Y por qué resulta muy importante esto? Pues precisamente porque lo que queremos es estudiar la química, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta de que vivimos en un universo molecular, o sea, un universo en el que las moléculas son muy abundantes, pero al mismo tiempo están muy dispersas en el espacio, ¿no? Y precisamente nosotros necesitamos trabajos experimentales, ¿verdad? Ya que solo tenemos observaciones. Entonces hay que basar nuestras observaciones, bueno, concretar o digamos, tratar de que se compatibilice lo que observamos con algún tipo de experimento. Y es precisamente que tenemos que hacer este tipo de trabajos experimentales para que podamos evaluar los registros moleculares en objetos astrofísicos, ¿verdad? Esto porque la presencia de diversas moléculas orgánicas ya ha sido detectada en el medio interestelar. No solo en el medio interestelar, también hablamos, por ejemplo, en atmósferas planetarias o atmósferas de estrellas y en otros supernovas, por ejemplo. Y esto ha sido confirmado a través de mediciones espectroscópicas en diferentes regiones del espectro electromagnético, por ejemplo, en el infrarrojo, en el milimétrico, submilimétrico y en las ondas de radio, ¿verdad? La detección precisamente de ciertas moléculas, y me voy a centrar precisamente en una especie que son las especies o las especies anilladas, las aromáticas, ¿verdad? La existencia de este tipo de moléculas en el medio interestelar plantea la posibilidad de que existan moléculas biológicamente significativas en estos entornos o ambientes astronómicos.
Ahora, si nosotros no hacemos experimentos, nosotros entonces no vamos a poder resolver los modelos teóricos para el origen y la evolución de moléculas orgánicas complejas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pueden ver ahí una molécula de ADN, ¿no? Que eso ya relaciona en gran medida la posibilidad de que se pueda dar la vida, ¿sí? No tan compleja quizás, pero quizás bacteriana o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este tipo de proyectos. Ahora, hablamos de Titán. Titán va a ser nuestro objeto astronómico. Titán es básicamente la otra Tierra del sistema solar. Vamos a ver por qué entonces Titán es la otra Tierra, ¿no? Titán fue descubierta en 1655 por el astrónomo holandés Christian Huygens y fue el primer satélite que se conoció de Saturno y el quinto que se descubrió en el sistema solar si quitamos la Luna y las cuatro lunas galileanas de Júpiter que descubrió Galileo, ¿verdad? Entonces sería la quinta descubierta en el sistema solar. Ustedes pueden ver una comparación en cuanto a tamaños de Titán con la Tierra y Titán con la Luna. Titán es más grande que nuestra Luna, pero también Titán es más grande que el planeta Mercurio y que el planeta enano Plutón, ¿verdad? Entonces, se suele catalogar como una luna helada, es decir, que es un satélite natural con superficies que están compuestas principalmente por hielo, ¿tá? Aquí vamos a llamar hielo no solo digámoslo así, al estado sólido del agua, sino que también vamos a llamar hielo, por ejemplo, al estado sólido, ya sea del amoníaco, del metano y otro tipo de compuestos de ese tipo, ¿no? Entonces, ahora, otra característica que pueden tener estas lunas es que pueden albergar océanos bajo la superficie, océanos líquidos bajo la superficie y un núcleo de silicato, ¿verdad? En el interior. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es tratar de caracterizar este ambiente astronómico, tratar de hablar de Titán, así, de su estructura, de su composición química, su atmósfera y todo este tipo de cosas para poder entender qué es lo que queremos hacer con este proyecto. Entonces, si hablamos de la órbita y la rotación de Titán, Titán orbita al planeta Saturno a una distancia, como pueden ver, de aproximadamente 1.200.000 kilómetros, que si lo queremos poner en perspectivas, por ejemplo, el radio de Saturno lo orbita a 20 veces el radio de Saturno, ¿verdad? Esto es muy importante porque Saturno tiene un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético de alguna manera va a afectar, digamos, la atmósfera de Titán. ¿Qué más podemos decir? Titán tiene rotación sincrónica, ¿verdad? Rotación sincrónica, podemos ver esta imagen que aparece aquí en la esquina inferior izquierda, significa que esta luna orbita el planeta mostrando siempre la misma cara, ¿sí? Al igual que la luna a la Tierra, ¿no? La luna siempre orbita la Tierra mostrando la misma cara. Eso significa que el periodo de rotación de Titán es igual al periodo de traslación alrededor de Saturno, ¿no? Y entonces esto se tarda aproximadamente 16 días, ¿no? Titán gira sobre su propio eje cada 16 días y al mismo tiempo tarda casi 16 días en dar una vuelta alrededor de Saturno. Esto, por favor, mucha atención porque a la distancia a la que orbita Titán de Saturno y el hecho de que tenga rotación sincrónica son dos factores muy importantes que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la rotación y a la órbita de Titán. Entonces, vamos a hablar de la estructura. La estructura interna de Titán en sí no se conoce por completo. Todavía hay datos que se están analizando de la misión Cassini-Huygens, pero los datos que se han estudiado preliminarmente sugieren que Titán tiene una composición interna basada en capas y son 5, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de esta misión precisamente era estudiar la estructura interna de esta luna, ¿tá? Entonces, la baja densidad que se logró estimar, que es aproximadamente de casi 2 gramos por centímetro cúbico, sugiere o invita a pensar que esta luna está formada casi 50% de roca y 50% de hielo, ¿verdad? Ahora, la capa más interna, que es lo que conocemos como núcleo, está conformado por roca, ¿sí? Pero no es una roca
cualquiera, ¿no? Es una roca de silicato que también contiene agua, ¿no? Entonces aquí aparece el núcleo, perdón, de silicato con agua, ¿verdad? Entonces, más arriba del núcleo lo que tenemos nosotros es una capa de hielo de agua. Este tipo de hielo es muy especial porque se encuentra a una presión extremadamente alta, ¿verdad? Luego, encima de la capa de hielo, se encuentra un océano con una capa de agua líquida y salada, la cual se encuentra justamente bajo una superficie de hielo que está desacoplada, ¿verdad? Y por último, tenemos la superficie, ya la capa más externa, que esta es muy importante porque está cubierta de moléculas orgánicas que de alguna manera se han precipitado a la superficie, han modificado la apariencia de la superficie y también eso genera un tipo de aerosol que no nos permite de alguna manera ver directamente cómo es la superficie de esta luna. Entonces, básicamente esta es la estructura de Titán y luego sobre la superficie tiene una rica atmósfera muy densa, por cierto, que esta atmósfera pues nos hace recordar en principio a la atmósfera de nuestro hogar. Ya vamos a ver precisamente por qué, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la atmósfera, sobre su composición y sobre su estructura. Sobre la composición de la atmósfera de Titán podemos decir principalmente, que es lo que más llama la atención y quizás por eso, y aparte de otras muchas similitudes, se le considera a Titán como la otra Tierra del sistema solar, ¿no? Ustedes recuerdan de su clase de ciencias de la Tierra o de algún tipo de clase de geología, a recordar que la atmósfera de la Tierra está compuesta principalmente de nitrógeno, ¿verdad? No, entonces, llama mucho la atención que la atmósfera de Titán también en su mayoría está compuesta por nitrógeno molecular, casi en un 95%, un 4% aproximadamente está compuesto por metano y el resto digamos, de gases que conforman esta atmósfera pues están compuestas por unas trazas de hidrógeno molecular, argón y otros constituyentes formados o hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué es importante el hecho de que este metano y este nitrógeno estén presentes aquí, ¿verdad? Pero antes de eso, entonces vamos a hablar del gradiente de temperatura, que fue medido por el instrumento de estructura atmosférica de la sonda Huygens. Bueno, hizo el recorrido cuando iba ingresando a través de la atmósfera de la Luna, tomando mediciones, ¿verdad? Y entonces, según las mediciones que hizo, la atmósfera de Titán se puede dividir muy similarmente a la atmósfera de la Tierra en 4 capas. La primera capa, la que está sobre la superficie, es la troposfera, ¿verdad? Que es la que está justamente sobre la superficie. Aquí lo que podemos ver es una inversión en la temperatura, es decir, que a medida usted aumenta en la altitud, la temperatura disminuye. En cierto punto, la temperatura vuelve a aumentar nuevamente y en ese tramo de la atmósfera se considera la estratosfera, ¿verdad? Aquí la temperatura aumenta nuevamente a medida aumenta la altura y la tercera capa sería la mesósfera, donde vemos nuevamente una inversión de temperatura, es decir, que la temperatura vuelve a disminuir conforme usted aumenta en la altura y la capa más externa es vamos a ver, es la exósfera. Entonces, la exósfera, que es la capa más externa, quizás es la más importante porque en esta capa se dan muchas de las reacciones químicas que operan, digamos, la química orgánica en la atmósfera de Titán, ¿verdad? Ya vamos a ver entonces por qué la exósfera es la importante y qué sucede ahí y por qué suceden este tipo de reacciones en ese lugar. Bueno, antes de eso vamos a hablar de cuál es el inventario químico en la atmósfera de Titán, ¿verdad? Vamos a ver, siempre hablando de Cassini, que fue, digamos, le dedicó bastante recursos a Titán. Pues ustedes pueden ver aquí un espectro de masas en el que en rojo aparece el espectro tomado por la sonda Cassini y en negro el resto del espectro es un modelo
modelo fotoquímico que trata de predecir la abundancia, digamos, o la existencia de ciertas moléculas o ciertos compuestos con cierta masa atómica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí aparece un 100, si ustedes pueden ver, hay registro en 103, seguramente aparece una masa en 103, y quizás me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver ese 103? Ya vamos a ver. Titán contiene iones y átomos neutros que están o varían, digamos, en el orden de masa de las 100 unidades de masa atómica, ¿verdad? De hecho, la molécula más pesada que es abundante en la atmósfera de Titán es el anillo de benceno, ¿verdad? Ahora, la reacción del benceno es posible y digamos, algunas reacciones pueden conducir a la formación de aromáticos más complejos, ¿va? Como la molécula que elegí para estudiar en este caso, que es el benzonitrilo. Y también tenemos en cuenta que la alta densidad y la variedad de iones que se han detectado en la atmósfera de Titán, todo esto combinado puede hacer probable que hayan mecanismos de reacción químicas que puedan conducir seguramente a la formación de aromáticos más complejos, ¿verdad? Como los hidrocarburos aromáticos policíclicos quizás. Entonces, bueno, el benceno no es el único hidrocarburo que se ha detectado ahí. Se han detectado ya especies más, digamos, más simples, como estas que aparecen aquí, de las cuales las primeras 4 se han detectado en forma gaseosa y la quinta en un estado, en una fase sólida, perdón. De aquí nos vamos a quedar con este de acá y nos vamos a quedar con el benceno. Vamos a ver por qué también. Y por último, para terminar de hablar del inventario químico, lo que tenemos es esta figura que es parte de un modelo fotoquímico que ahora lo que trata de predecir es la probabilidad de que existan ciertas especies químicas con cierta masa molecular, ¿verdad? Entonces, por aquí aparece un 103, por aquí aparece otro 103, ¿sí? Entonces, ellos predicen la formación de estos compuestos con masa tal, ¿sí? Llama la atención porque el 103, si ustedes recuerdan, aparecía justamente en el espectro de masas tomado por, por este instrumento de Cassini, ¿verdad? Entonces, pero como sabemos, estos tipos de espectrómetros tratan como de llegar al entero en la masa, ¿no? Claro, hay espectrómetros que son más precisos, pero estos que estaban ahí tomaban hasta el entero, ¿no? Entonces, llegar hasta 103 nos deja abierta la posibilidad de que puedan ser cualquier compuesto que tenga masa entre 103 y 104, ¿no? 103.1, 103.2. Recuerdan que los elementos no tienen masas atómicas enteras, ¿verdad? Siempre hay unos decimales ahí que cuando estamos haciendo cálculos o estudiamos las químicas en colegio siempre tratamos como de truncar esos decimales y entonces aquí no se puede desestimar, ¿verdad? Porque lo que queremos precisamente es desenmascarar la identidad química de estos compuestos. Pero vean, de ninguno de estos modelos, ¿sí? Aquí no predice la existencia del benzonitrilo, pero la reacción puede ser posible, ¿verdad? Y por último vamos a hablar de la ionosfera de Titán. Entendamos la ionosfera como esa parte de la atmósfera donde se dan las reacciones químicas inducidas por los agentes ionizantes que hablaba al inicio. Vamos a ver entonces. Esta imagen de la izquierda, tenemos aquí la órbita de Titán alrededor de Saturno. Dijimos, Saturno tiene un campo magnético que lo cubre a él, lo protege del viento solar. El viento solar son partículas emitidas por el Sol en las erupciones y todo ese tipo de fenómenos que suceden en el Sol, pero generalmente están compuestos por núcleos de helio que han sido ionizados, es decir, que han perdido sus electrones. Entonces, a eso se le llaman partículas alfa. Estas partículas viajan desde el Sol hasta Titán, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que Titán, en cierto momento, como pueden ver en la ilustración, está fuera de la magnetosfera de Saturno. Cuando Titán está fuera de la magnetosfera de Saturno, Titán no tiene algo que lo proteja del viento solar, de la radiación cósmica que viene de otras partes de la galaxia, entonces queda expuesta a que todas esas partículas impacten en su atmósfera exterior, ¿verdad?
Y esto lo que crea entonces es un ambiente que va a ionizar las moléculas, es decir, puede arrancar electrones de las moléculas o puede hacer que más bien ganen electrones, ¿verdad? Eso es precisamente ionizar, que pierda o quiera más carga, ¿no? Entonces, la ionización también es un método por el cual se puede pueden reaccionar estos compuestos, pero este es un caso, ¿no? Cuando Titán está fuera de la magnetosfera de Saturno, quien opera como agente ionizante es precisamente el viento solar y otros elementos que vienen del resto de la galaxia. Pero casi la mayoría del tiempo, casi el 95% del tiempo que le tarda en dar una vuelta a Saturno, Titán siempre está dentro de la magnetosfera de Saturno, ¿verdad? Pero estar dentro de la magnetosfera de Saturno no quiere decir que no van a haber partículas que van a llegar a su atmósfera. ¿Cómo actúa esto? No sé si han visto, por ejemplo, ilustraciones de cómo opera el campo magnético de la Tierra. Todo lo que tiene el campo es protegiendo a la Tierra. Esas líneas de campo salen de un polo y cierran en el otro polo, ¿verdad? Entonces, cuando se colisionan esas partículas cargadas que vienen del Sol con el campo magnético, entonces se rompe la línea de campo y esas partículas van a dar a los polos, ¿verdad? Y así se forman las auroras, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el viento solar y otras partículas llegan al campo magnético de Saturno, no se van casi siempre a los polos de Saturno, sino que muchas veces esas partículas terminan impactando en la atmósfera de Titán, como podemos ver en la imagen izquierda, derecha, perdón. Entonces tenemos varios agentes ionizantes que están operando al mismo tiempo y que justamente son los que impulsan la química orgánica en Titán. Entonces, tenemos por un lado el viento solar, todas esas partículas que vienen del Sol, pero al mismo tiempo tenemos partículas que vienen del campo magnético de Saturno, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a esto. Entonces ya hemos contextualizado cuál es nuestro ambiente astronómico, cuáles son los agentes ionizantes, cuáles son los, digamos, los componentes químicos que van a hacer reacción en la atmósfera para impulsar la creación de nuevos compuestos y enriquecer desde luego la atmósfera de Titán, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el benzonitrilo? Bueno, hablar del benzonitrilo. Benzonitrilo es la molécula quizás, o una de las moléculas más simples, aromáticas, que contienen nitrógeno, ¿verdad? Básicamente el benzonitrilo es un nitrilo en el que es un cianuro de hidrógeno. Si ustedes recuerdan el cianuro de hidrógeno, entonces ahí lo que va a pasar es que el hidrógeno ha sido sustituido por un grupo fenil, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el benzonitrilo es un derivado de un benceno y de un nitrilo, ¿verdad? En cuanto a, digamos, quizás características de este compuesto, es un líquido claro e incoloro y dicen, a mí no me consta, ¿verdad? Pero si se preguntan, ¿es un aromático? Sí, ¿a qué huele? Dicen que huele a almendra. Yo no lo he olido, pero eso es lo que dicen, ¿verdad? ¿Por qué entonces elegir el benzonitrilo para estudiar la estabilidad del mismo, ¿no? Bueno, benzonitrilo fue descubierto recientemente, creo que en 2018, en una región de nuestra galaxia que se llama la nube molecular de Tauro. Las nubes moleculares son, como su nombre lo dice, son nubes, ¿verdad? ¿Nubes de qué? Son nubes de hidrógeno en las que están compuestas de hidrógeno principalmente, y este hidrógeno eventualmente el gas se va a comprimir por algún factor externo que haga que se comprima y se caliente, y de ahí van a nacer las estrellas, ¿verdad? Entonces, esta nube molecular es una región de formación estelar en nuestra galaxia que está en dirección en la constelación de Tauro, ¿verdad? Entonces, se detectó la presencia de esta molécula en esta nube molecular, ¿verdad? Entonces, se pueden preguntar ustedes aquí dónde está. Esta imagen de fondo es la constelación de Tauro. Esta estrella que aparece aquí es la estrella Aldebarán, ¿verdad? Entonces, si ustedes ubican la constelación de Tauro, ubican Aldebarán, se guían aquí arriba. De hecho, aquí está el cúmulo de las Pléyades, que está tapado por esta parte de la presentación, pero si usted forma un triángulo con las Pléyades, Aldebarán y esta estrella que está aquí a la izquierda, que se le suele conocer como el cuerno del toro, entonces si forma un triángulo, aquí va a haber una región negra, ¿sí? Una región que pareciera muy oscura y que no hay nada ahí.
pero es todo lo contrario precisamente. En esas regiones donde usted observa que hay vacío, que está todo oscuro, no es que no hay nada. De hecho, ahí están naciendo estrellas. Lo que pasa es que esas estrellas nacen en nubes moleculares y muchas de esas estrellas que quedan envueltas en una nube de gas, ¿sí? Que son, digamos, como lo que sobró de la formación de estrellas ahí, y esa luz lo que está haciendo es opacando quizás u ocultando la luz que emite la estrella. Entonces, el hidrógeno que está cubriendo esa estrella absorbe la luz que emite la estrella, pero cuando absorbe, los átomos de hidrógeno emiten otra luz en otra longitud de onda, con otra energía, que no podemos ver con nuestros ojos porque no cae en el rango del espectro visible. Entonces cae quizás en las estrellas jóvenes, emiten su máximo en rayos X y el gas emite quizás en infrarrojo. Entonces usted necesitaría tomar datos en infrarrojos y hacer un falso color para poder ver qué es lo que hay ahí. Básicamente lo que vería entonces son, aquí en la imagen que aparece en la derecha, hay un filamento que está como rojizo, ¿no? Entonces ese es un falso color que se ha hecho para, que se ha tomado la imagen en otra longitud de onda para evidenciar la existencia de algo que no podemos ver pero que está presente, ¿no? Entonces, por eso es importante el benzonitrilo, estudiar la existencia de compuestos orgánicos en este tipo de objetos astronómicos como las nubes moleculares es muy importante porque de ahí nacen las estrellas y subsecuentemente estas estrellas forman discos protoplanetarios que dan lugar a la formación de planetas y todas estas moléculas se va eventualmente a anexar o se va a unir a este disco protoplanetario, haciendo que la complejidad química de estos discos sea exagerada, ¿verdad? Vamos a tener muchas cosas ahí, entonces tener muchas cosas ahí complica bastante los modelos de formación planetaria y desde luego que muchas de las preguntas que quisiéramos responder en materia de química y biología, ¿verdad? Entonces, en principio, por eso se eligió el benzonitrilo, porque se piensa que las moléculas aromáticas simples, como el benzonitrilo, podrían ser precursoras en la formación de compuestos más complejos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y que los aromáticos policíclicos pueden ayudar a responder preguntas fundamentales sobre su papel en la formación del polvo interestelar, así como potencialmente el material prebiótico, perdón, que puede o será incorporado en sistemas planetarios cuando se formen, ¿verdad? Entonces, por eso se eligió esta molécula, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la metodología, lo que se hizo, se utilizó la espectrometría de masas de tiempo de vuelo, que básicamente es una técnica que nos ayuda a nosotros a poder identificar cualitativamente y cuantitativamente la identidad química, o sea, qué átomos están presentes ahí y cómo esos átomos se ordenan para formar cierta molécula de ciertos materiales, ya sean orgánicos o inorgánicos, utilizando la relación masa-carga. Vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, básicamente esto es el esquema de qué es lo que sucede. Lo que necesitamos es una muestra de un material y hay un proceso que pasa aquí, usted, digámoslo así, lo mete en una cajita y le saca algo en la computadora que es el espectro de masas de tiempo de vuelo. Ya voy a explicar esto a continuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Centrémonos en la imagen que está aquí en la derecha. Lo que tenemos es la entrada de la muestra. Entonces, la muestra, en principio, está en fase sólida, ¿no? Luego, esa materia en fase sólida se vaporiza y se le incide una fuente de corriente de electrones. En este caso, utilizamos electrones, pero no necesariamente tienen que ser electrones. Pueden ser protones, pueden ser fotones incluso, pero para este caso se trabajó con electrones, perdón. Entonces, cuando la muestra que está en fase gaseosa colisiona o se le hace incidir ese haz de electrones, lo que va a pasar, ya nos podemos centrar en la imagen izquierda, entonces que la molécula va a atravesar ese flujo de electrones y cuando atraviese ese flujo de electrones pueden suceder dos escenarios. Uno es que hay un resultado disociativo. Esto quiere decir que la molécula que originalmente había se fragmentó en moléculas más simples y también liberó electrones, pero puede que también haya el caso no disociativo, puede que la molécula
solo pierde un electrón, pero no se fragmente. Entonces, de alguna manera, hemos ionizado, ¿va? Le hemos quitado electrones, o le hemos más bien cedido electrones a estas moléculas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez que esto suceda, van a entrar en una especie de tubo que se llama el tubo de vuelo, que contiene un campo eléctrico. Entonces, como sabemos, partículas cargadas en presencia de campo eléctrico se van a acelerar, ¿verdad? Van a adquirir energía cinética, una velocidad, y van a recorrer el tubo, y cuando lleguen a cierta parte donde hay un imán que induce un campo magnético, sabemos entonces que el campo magnético lo que va a hacer es cambiar la trayectoria de estas partículas cargadas. Inicialmente iban en línea recta hasta que llegan a este espacio donde hay un imán y se curvan, ¿no? Hay un radio de curvatura ahí y van a dar al detector. Van a dar al detector con dos características. La primera es con cierto tiempo de vuelo, es decir, cuánto le tomó a la molécula en recorrer toda esa distancia, y en segundo, con un radio de curvatura. Vean que las moléculas más livianas van a aparecer en la primera parte del espectro, mientras que las moléculas más pesadas, como se tardó más en llegar al detector, pues van a aparecer más a la derecha en el espectro, ¿verdad? Entonces, en síntesis, básicamente esto es lo que queríamos hacer. ¿Qué ganamos con esto? Pues ganamos la siguiente gráfica. Siguiente gráfica básicamente es el espectro de tiempo de vuelo. Me relaciona el tiempo que se tardó la molécula en llegar al detector con la relatividad, con la intensidad relativa con la que llegó. Es decir, como esto generaba un flujo de cargas, generaba una corriente, entonces se detecta el tiempo de vuelo con la corriente que genera, ¿no? Entonces se forman estos picos que aparecen aquí, entonces esto que está aquí es una relación, bueno, todavía no. Lo que me está relacionando es el tiempo que se tardó con la intensidad de corriente que se formó por ese flujo de partículas. Entonces, yo no necesito el tiempo de vuelo. Lo que necesito en realidad es la relación de masa entre la carga, ¿sí? Masa, la masa de la molécula. Si la molécula inicialmente tenía masa 103 y solo perdió un electrón, por ejemplo, entonces la relación de masa-carga va a ser 103 de masa y un electrón perdido. Entonces, la relación va a ser 103. Entonces, yo esperaría relacionar esto, la masa que tenía la molécula cuando llegó, con la cantidad de electrones que perdió esa molécula. Entonces, pero aquí tengo el tiempo. Entonces, pero es fácil relacionar el tiempo de vuelo con con el tiempo, perdón, con la relación de masa-carga. De hecho, si lo pueden ver acá abajo, el tiempo de vuelo es el time of flight, es proporcional a la raíz cuadrada de la masa entre la carga. Entonces, si yo conozco esta relación, solo encuentro la constante de proporcionalidad, y para eso se hace un ajuste, y esto se hace a través del análisis de conservación de la energía, porque en principio las partículas tenían energía eléctrica, ¿verdad? Tenían, bueno, que lo daba el campo, y luego llegaban con una energía cinética. Entonces, a través de esta relación yo puedo encontrar la dependencia del tiempo con respecto a la masa y la carga, y resulta que el tiempo es proporcional a la raíz cuadrada de la masa entre la carga, ¿verdad? Y con eso, ¿qué gano? Pues ya ahora sí tengo la relación de masa-carga con la intensidad relativa. Entonces, ahora sí puedo saber, por ejemplo, qué molécula está acá, qué molécula está acá, en 100, por ejemplo. Es una molécula que tiene 100. Si mi molécula original, que es el benzonitrilo, tiene masa 103, entonces, si encuentro una que tiene 100, quiere decir que hubo un benzonitrilo que perdió cierta cantidad de masa, es decir, se fragmentó. Y entonces, con este análisis, lo que había que hacer era básicamente estudiar o comparar el espectro de masa del NIST, que este es solo para benzonitrilo. Quizás alguno me puede preguntar, ok, lo que yo necesito comparar es este espectro con este. Y me pueden preguntar por qué. Pues vean que acá hay un pico que aproximadamente está en 18, creo. Más o menos recuerdo ese número porque me llamó bastante la atención, porque aquí no apareció un 18. Aquí aparece este comportamiento está presente aquí, este de aquí también está presente acá, y así yo voy identificando cuáles sí están presentes y cuáles no. Pero evidentemente hay uno, que es este, que no está presente en este, ¿verdad? Y cuando yo me pregunté eso, la respuesta fue bien sencilla, ¿verdad?
mis asesoras se rieron y me dijeron, muchacho, es que el benzonitrilo venía con agua, me dijeron. Entonces no era una mezcla pura. Entonces ahí, por eso tenés que comparar este solo es del benzonitrilo y este benzonitrilo, digámoslo así, sucio, ¿va? Tenía algo más. Entonces con esto yo lo que hice fue identificar cuáles serían precisamente los fragmentos que sí resultan, ya sea de la ionización del benzonitrilo o de la fragmentación del mismo, porque podíamos tener dos escenarios, o solo se ionizaba o se fragmentaba y se ionizaba. Entonces, una vez que se hizo eso, lo que había que hacer era calcular el área bajo la curva de estos picos y eso me iba a dar a mí la cantidad de moléculas presentes con cierta relación de masa-carga. ¿Y por qué quería eso? Pues precisamente para hacer esta gráfica que aparece aquí a la izquierda. Esta gráfica es la abundancia de los fragmentos que resultaron de la ionización o de la ionización o de la fragmentación, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, este es benzonitrilo ionizado. Es un benzonitrilo que no ha perdido ningún átomo, ¿tá? Lo que ha perdido en realidad es un electrón, ¿sí? Entonces, conserva la identidad química de la molécula porque no se ha fragmentado. Entonces, comparamos entonces cuánto benzonitrilo no fue destruido versus la cantidad de benzonitrilo que sí fue fragmentado. Y entonces aquí tenemos algunas especies que resultaron de la fragmentación, ¿verdad? Como podemos ver entonces, el benzonitrilo que no es fragmentado, es decir, que solo perdió un electrón, es mucho en comparación a toda la suma de los fragmentos que, bueno, o el benzonitrilo que sí se destruyó al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, esto en primer lugar nos da un indicio de que el benzonitrilo es estable bajo el impacto de electrones energéticos, ¿verdad? Para este caso, no sé si lo mencioné anteriormente, pero se realizó esto mismo para diferentes energías de ionización, bueno, de los electrones, perdón. Para este caso, el flujo de electrones tenía una energía de 70 electronvoltios, pero también se manejaban para 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 y 3000 electronvoltios, ¿verdad? Entonces, variamos la energía para saber entonces si esto de que el benzonitrilo era estable bajo el impacto de electrones, ¿de qué dependía? Si teníamos baja energía, pasaba esto, o si también si teníamos alta energía. En realidad, este caso se hizo para 70 electronvoltios y no lo voy a comentar porque más adelante está el resultado de qué pasó con el resto de las energías, pero lo que se hizo con esto entonces después fue calcular la sección transversal de ionización, ¿verdad? Esto que está aquí, pueden ver, es relación energía con algo que está en unidades de área, centímetros cuadrados, ¿verdad? Claro, esto lo podemos analizar desde el punto de vista de la física clásica, pero hablar de partículas, moléculas y cosas así, ya hoy en día está obsoleto hablar de física clásica. Lo vamos entonces a considerar desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Como ustedes saben, la mecánica cuántica lo que me relaciona entonces es la probabilidad de un suceso con un área bajo la curva. Entonces, esta área que está aquí, básicamente lo que me relaciona es la probabilidad de que se ionice el benzonitrilo, ¿va? Entonces, podemos ver aquí, hay una curva que sigue este recorrido, ¿no? Hay un comportamiento ahí que se ha generado para diferentes energías. ¿Qué podemos decir sobre eso, verdad? Entonces, podemos ver varias cosas. En primer lugar, podemos partir como la gráfica en dos partes. Entonces, imaginemos que aquí está 70 electronvoltios. Para 70 electronvoltios, vamos a ver que aquí hay como un máximo, ¿verdad? De probabilidad, es decir, el área o la componente acá en este lado del eje es el punto más alto. Eso quiere decir que hay mayor probabilidad de ionización, pero vemos que a medida nos separamos, por ejemplo, nos separamos de ese punto, es decir, o le agregamos más energía o le quitamos energía a los electrones, la probabilidad de que la interacción suceda, es decir, que el benzonitrilo se ionice, va decayendo. Esto tiene una razón física y es precisamente por qué. Imaginemos que tenemos una molécula de benzonitrilo por acá y que hay un electrón que va pasando enfrente de él, ¿verdad? Entonces, si el electrón tiene poca energía cinética, entonces pongámonos en esta parte de la gráfica, 10 electronvoltios, 50 electronvoltios, 25 electronvoltios, eso es poca energía. Si el electrón tiene poca energía,
tiene poca energía cinética. Entonces, lo que va a pasar es que este electrón va a ir un poquito lento por aquí, sí, va a pasar enfrente del benzonitrilo, pero como no tiene mucha energía para aportar al benzonitrilo y arrancar un electrón, entonces el electrón va a pasar de frente al benzonitrilo y no le va a hacer ni cosquillas, no le va a poder arrancar ni un electrón. ¿Por qué? Porque no tenía la suficiente energía para poder desligar al electrón de la molécula. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy al otro extremo? Si tengo altas energías, va a suceder todo lo contrario. El electrón va a ir muy rápido, va a pasar muy rápido frente al benzonitrilo, y eso quiere decir que tiene mucha energía cinética, la cual puede donar al benzonitrilo para arrancar un electrón. Pero ¿qué va a pasar? Que el tiempo de interacción es muy corto, entonces no va a poder transferirle tan rápido la energía al benzonitrilo para que el electrón pueda ser arrancado. Entonces, las condiciones más óptimas, perdón, las condiciones óptimas se darían justamente aquí, casi alrededor de los 70 electronvoltios. Ahí es cuando se dan las condiciones necesarias de que el electrón tiene bastante energía y tiene mucho tiempo para poder interaccionar con otro electrón y arrancarlo de la molécula, ¿verdad? Entonces, esto en primer lugar, ¿verdad? Y por último, bueno, hemos hablado mucho de si el benzonitrilo es estable, no es estable, pero había que buscar un ambiente astronómico al cual nosotros pudiésemos inducirle estas condiciones a nuestra partícula o molécula, perdón, para saber si sobrevive, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Tomamos los flujos de electrones energéticos que entraban en la atmósfera de Titán, y esto pues básicamente se tomaron de las ondas, de varias ondas. En primer lugar, las ondas Cassini. Cassini hizo varios vuelos en la atmósfera de Titán. Por ejemplo, aquí tenemos el vuelo, el T5, que lo hizo en la cara nocturna de Titán. O sea, lo hizo justamente cuando en esa cara era de noche, ¿verdad? Y tenemos también otro vuelo, el T57, que lo hizo también en una cara que era de noche. Y ustedes pueden ver ahí las distribuciones de los electrones energéticos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la altura, por ejemplo, la altura en cuanto a la atmósfera con respecto al flujo o la cantidad de electrones energéticos que están pasando por unidad de área, ¿verdad? Y por unidad de tiempo. Entonces vemos que el flujo, para en este caso, el de la derecha, tenemos tres alturas: 995, 1290 y 1619 kilómetros. Tenemos tres alturas diferentes y vean que los flujos parecieran seguir un comportamiento muy similar, ¿verdad? Ustedes lo ven, empieza como con un pico acá arriba y después decrecen y van siguiendo ese decrecimiento ahí para este tipo de alturas. Ustedes ven estas alturas, básicamente, digamos, 995 está cerca de 1290, 1290 está cerca de 1619. Entonces estamos considerando rangos de alturas que no fuesen tan, digamos, tan separados, ¿verdad? O tan distantes. Pero ¿qué pasaba si ahora tomamos, por ejemplo, una altura de 1200 kilómetros con una altura de 2790? Quizá ya en grandes rasgos, cuando ya la altura varía, digámoslo así, bruscamente, el comportamiento del flujo de los electrones no pareciera ser muy compatible, ¿verdad? Pareciera variar, pareciera que arriba está pasando algo y que más abajo pasa otra cosa, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Entonces, pero también se tomaron los datos para otras tres alturas, solo que esta altura siempre la hizo Cassini, pero en una cara donde era de día, en la luna, ¿verdad? Y aquí sí podemos ver que cuando en la luna es de día, para tres alturas diferentes, el comportamiento, el flujo de los electrones es muy similar. Entonces, no hay mucha discrepancia en cuanto al flujo, mientras que quizás ya lo vemos con el tema de las Voyager, que las Voyager, recuerden que fueron las primeras sondas que pasaron cerca de ahí, pero que no destinaron muchos recursos a estudiar Titán, sino pasaron cerca, hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían en el momento, ¿no? Entonces, también se tomaron flujo de electrones energéticos que entraban por unidad de tiempo a la atmósfera, ¿sí? Para 4 alturas. Entonces, con los flujos y con la sección transversal de ionización, con la abundancia, ya sea de los iones
que se formaron de la destrucción o con los iones sin destrucción, nosotros entonces podemos calcular, perdón, sí, la estabilidad de la molécula. ¿A qué nos referimos con la estabilidad? Básicamente es la vida media. La vida media, como ustedes sabrán, básicamente lo que me trata de decir es el tiempo en el que tarda, digamos, cierta cantidad quizás de una sustancia, si lo queremos ver en este momento, en decaer a la mitad de la cantidad que había inicialmente. Es reducirse a la mitad, ¿no? Entonces, como podemos ver cuáles fueron los resultados. Para distintos flujos de electrones tenemos 1000 electronvoltios, 2000 electronvoltios, 300 y 700 y 40. La cantidad de benzonitrilo que se conserva o se mantiene, que no se destruye, prácticamente es el mismo. O sea, ustedes pueden ver las gráficas, no hay mucha variación. Eso en primer lugar lo que nos da a nosotros es, nos sugiere que el benzonitrilo es estable bajo el impacto de electrones para diferentes energías, ¿verdad? Y en segundo lugar tenemos también la producción de iones que se forman de impactar estos electrones con la molécula. Entonces, aquí tenemos varias curvas, pero lo que queremos ver es el comportamiento. Casi siempre en los 70 electronvoltios hay como un máximo de iones que se han formado, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros encontramos que el flujo de electrones más óptimos, ¿sí? O quizás que influyen más en la destrucción de la molécula son los 70 electronvoltios, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos fueron los resultados y por último, ya para terminar, lo que tengo son la vida media. O sea, cuánto dura esta molécula en sobrevivir, digamos, a este cataclismo inducido por las partículas energéticas que golpean la atmósfera y podemos ver que para distintas energías, por ejemplo aquí, dependiendo también de los flujos, siempre varían del orden de 10 a la 3 años hasta 10 a la 6 años, por ejemplo. Estamos hablando de 1000 a 1.000.000 de años, ¿verdad? Y todo este comportamiento es similar para muchos de los flujos medidos a otras alturas y en otras situaciones, por ejemplo, ya sea de día o de noche en la luna, ¿verdad? O en esa cara de la luna. Siempre varían desde el orden de 1000 años a 1.000.000 de años, ¿verdad? Entonces, con eso, pues básicamente estamos como listos para poder afirmar que esta molécula es una campeona, ¿verdad? Que no se destruye o no la destruyen fácilmente. Y lo mismo podemos tener para acá, el comportamiento, pues nos invita a pensar eso, ¿no? Que la molécula sobrevive mucho a este tipo de situaciones. Y bueno, ya con esto termino, qué es lo que sigue, ¿no? Pues básicamente la intención nuestra es como seguir estudiando al benzonitrilo como un trazador de especies químicas más complejas para poder formar un tipo de moléculas que se llaman tolinas, que están presentes en la atmósfera de Titán, y una de mis asesoras precisamente trabajó con tolinas análogas a las que se encuentran en Titán, y lo que hizo fue inducirles rayos X suaves, ¿sí? Como los que tienen, por ejemplo, las estrellas recién formadas, y vio que con esa incidencia de rayos X suaves, la tolina, de alguna manera, con otras especies, daba lugar a la formación de la adenina, ¿verdad? Y como ustedes saben, la adenina es una de las bases nitrogenadas que está presente en la molécula de ADN, ¿verdad? Entonces, eso invita o sugiere o nos hace, digamos, pensar que la vida no debería estar sujeta propiamente a existir únicamente en la Tierra, ¿verdad? Que si si la química prebiótica se puede dar fuera de la Tierra, es también la posibilidad de que la vida exista fuera de acá del sistema solar, es altamente probable, ¿verdad? Entonces, el paso que sigue es eso. Ahora, tratar de ver si a través del benzonitrilo podemos formar tolinas o alguna molécula más compleja y con eso quizás inducirle algún tipo de radiación para ver si se pueden dar moléculas biológicamente significativas como lo son las bases nitrogenadas, ¿verdad? Y pues lo último que también se podría hacer quizás, y me lo estoy pensando, es hacer un perfil de densidad de esta molécula en la atmósfera de Titán, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para saber cuánto habría
allí y saber si esa cantidad resultaría lo suficientemente útil para que la próxima misión que tiene la NASA, que es la Dragonfly, que va a viajar justamente a Titán para estudiar la química prebiótica y la habitabilidad planetaria, pueda detectar este planeta y con eso nosotros pues tener aún más, más que motivación, tener algo real con lo cual continuar todo esto que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, pues básicamente eso sería mi presentación. Espero no sé, que ha sido de su agrado y sobre todo motivarlos a los que son del área de química y biología, a que puedan también incursar en el área de astronomía, como saben, es un área multidisciplinaria y trabajo pues pueden hacer ahí siempre, ¿verdad? Muchas Muchas gracias. gracias, profe Renieri, perdón, profe Dinora. Muchas gracias, ¿verdad, profe Renieri, ¿verdad? Por tan significativa presentación. Am, y ya tenemos una excusa también, ¿verdad? No solo vamos a invitar al novio, la novia, el esposo, la esposa a decir vamos a ver las estrellas, también vamos a decir vamos a oler las estrellas, ¿ves? Entonces, muchas gracias, profe Renieri, ¿verdad? Por esta conferencia. Nos hace pensar en todas las características que contiene nuestro sistema solar, ¿verdad? Y le agradecemos en nombre del departamento. Ahí la profesora Zoila va a dar algunas palabras. Sí, muy encantada con su presentación, Rinieri. Veo que ha trabajado mucho, ¿verdad? Y nos deja motivados también, aún los que estamos en el área de biología y química, para trabajar un poquito más, para leer un poco más, ¿verdad? Para investigar un poquito más. Espero yo también que nuestros egresados se interesen, pues para también motivar a los chicos al estudio de la astronomía, ¿verdad? Que es un área tan interesante y hacerla más popular, ¿verdad? Aquí en nuestra Honduras. Le agradezco infinitamente, como les dijo Héctor, profesor Reinieri está trabajando con nosotros ahorita, está haciendo muchas modificaciones a nuestra clase de astronomía, ¿verdad? Porque pues en honor a nuestro profesor, el cortito, ¿verdad? Ponce, pues queremos volver a trabajar astronomía, está el profesor Héctor, el profesor Ricardo trabajando y tenemos estos chicos futuros licenciados en astronomía, ¿verdad? Pero que también le gusta mucho la docencia, la parte de la investigación, trabajando con nosotros, haciendo su práctica profesional con nosotros. Entonces, muy agradecida, me pareció muy interesante, muy profesional su presentación. Muchísimas gracias, Reinieri. Héctor, Sí, ahorita le proyectan. sí, Sí, el diploma, ¿verdad? Sí, 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 sí. correcto. Bueno, muchas gracias, Renier, y ha estado excelente. Ayer yo vi un pequeño video en YouTube con mi hijo porque le encanta. Así que ya estoy leyendo. Bueno, Héctor, la palabra. Sí, como le decía, Sí, profe, Eduardo. Perdón. como le decía, profe Renieri, ¿verdad? Muy agradecido, ¿verdad? Y la profe Zoila le dio unas palabras de gratitud y por todo el trabajo que se está realizando en este momento. Entonces queremos leer el siguiente diploma, ¿verdad? Otorga el presente diploma de reconocimiento al profesor Reinieri Danilo Ferrari Santos por la participación como ponente en el cuarto Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, ¿verdad? Y después colectamos las firmas correspondientes y le hacemos entrega oficial, ¿verdad? De este reconocimiento. Muchas gracias, profe Danilo. No sé si tiene algunas palabras de cierre. Bueno, nuevamente agradecerles a profe Zoila, a la profe Inora y a usted, y desde luego al Departamento de Ciencias Naturales por abrirme las puertas para poder realizar mi práctica profesional y poder dedicarme a hacer una de las cosas, de tantas cosas que me gusta, que es la docencia, y, y pues bueno, aportar lo más que pueda siempre en la educación de los futuros profesores que van a formar a los futuros científicos que vamos a mejorar este país, ¿verdad? Entonces, infinitamente agradecido con ustedes. Espero poder seguirles colaborando aún después de terminar mi práctica.
eso nada más, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Gracias, Renieri.